tardes, estimados participantes. Hoy en la materia de electrotecnia vamos a ver la unidad número 3 que lleva como título Potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Esta unidad 3 consta de los siguientes puntos. Se va a hablar de lo que es potencia eléctrica en corriente alterna, también potencia activa, potencia reactiva, la potencia aparente, o que es la misma compleja. También el factor de potencia, sistemas monofásicos, sistemas trifásicos y otros temas como los senoides, configuración de circuitos con las principales conexiones como son la conexión estrella, la conexión triángulo y conexión triángulo-estrella o estrella-triángulo. También la potencia general, cómo se genera, cómo se transmite, cómo se distribuye la energía eléctrica a través de una represa, puede decir la del Guri, central hidroeléctrico del Guri. Voy a hablar al final de esa parte, de cómo se genera desde allí la electricidad hacia nuestros hogares. Voy a dar una breve introducción de lo que es potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Potencia eléctrica y sistemas trifásicos es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida del consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar se determina cuando llegan nuestros aparatos electrónicos y podemos conectarnos a dicha red de manera simultánea. También existen los sistemas trifásicos, que más que todo los generan en las industrias, en las fábricas. Entonces, allí tienen que conectar motores trifásicos para manejar, por ejemplo, tornos, cuando es una fabricación o donde hacen máquinas, o depende también de, según la empresa, qué sistema utiliza, de potencia. Puede ser que sea una fábrica que utilice un motor bifásico, de menos, que tenga solo dos fases, o motor monofásico. Por ejemplo, un motor de un hogar o de un edificio, de un portón eléctrico. Son motores monofásicos, algunos. También lo que es la distribución y consumo de energía eléctrica está compuesta por tres corrientes. Está compuesta por tres corrientes, que son las que están en cada una desfasadas a 120 grados. En los sistemas trifásicos. Las cargas pueden ser conectadas en estrella o en triángulo. Si estas cargas son tres fases, tienen la misma magnitud y se dice que son sistemas que ya es un sistema trifásico en equilibrio. Tenemos ahora, ya entrando a lo que es lo que había dicho, que era potencia activa, que era potencia reactiva y que era potencia aparente. Acá tengo un concepto de lo que es potencia activa. Disculpen. Es un circuito que aprovecha como potencia útil y se conoce como potencia media. Se debe básicamente a la potencia consumida en los receptores resistivos, aunque sobre esto ya haremos alguna aclaración más adelante. También se denomina con la letra P, que es la unidad P, la simbología de la potencia, es P es igual a P por I por coseno de phi, que V es voltaje, la I es corriente y el coseno de phi es la corriente que circula en dicho elemento expresada por el coseno del ángulo en desfasaje que forma la tensión y la corriente en dicho elemento, como lo hablé en la introducción, cuando están desfasados 120 grados.
Ya. Entonces, para ver lo que es la potencia I cuadrado por R es cuando estamos trabajando con resistencia que se presente allí en el circuito o lo que queramos calcular. Por lo menos si uno quiere calcular la potencia que consume un aparato electrónico, por ejemplo, un televisor, y queremos hallar qué corriente consume dicho televisor, pues tendríamos acá que la potencia en placa marca, por ejemplo, 170 vatios, la despejamos de acá haciendo la fórmula general principal, cuando no es potencia activa, sino cuando estamos hallando potencia, es potencia es igual a V por I. Ahí no hablaremos del coseno de phi, porque tendríamos que hablar entonces del factor de potencia, que eso vamos a ver más adelante. Factor de potencia. Entonces, esa es lo que venía hablando, de hallamos la potencia igual a 117, despejamos de acá la corriente, nos queda que el voltaje que está multiplicando la corriente pasaría a dividir y tengo la potencia, me quedaría I es igual a potencia sobre voltaje. Entonces, al dividir potencia 170 entre 120 vatios, pues ahí obtendríamos lo que es la corriente. Ahora, vamos a ver lo que es la potencia reactiva. La potencia reactiva es aquella que está dada por la tensión y la corriente y se encuentran en fase. Su presencia en los circuitos de corriente alterna es perjudicial. ¿Por qué? Porque esta presenta bobinas y en los condensadores, así como los generadores. Ahí ya se designa con la letra Q y es V por I por seno de phi, que V también es voltaje y es corriente, y seno de phi es el ángulo de desfasaje que forma la tensión y la corriente en dicho elemento. Aquí ya se hablarían de reactancias y se vendrían con esta fórmula I cuadrado por X sub L, que ya es una reactancia en la bobina, y X sub C es una reactancia en el condensador. Solamente allá también, en esta parte, entrarían lo que son los números complejos, cuando se esté haciendo cálculos de algún problema, y la unidad en que se expresa la reactancia es en ohmios, igual que el, la reactancia capacitiva también es en ohmios. Y esa está medida en bar, la potencia reactiva. La potencia activa es medida en vatios, como estoy anotando acá al principio. Y la que estaba hablando ahorita, potencia reactiva, está en bar. Tendremos ahora la potencia compleja, que es la misma potencia aparente, que se designa con la letra S y es igual a la unidad en voltiampere. La expresión viene dada por S es igual a la potencia más o menos JQ voltiampere. Aquí es donde entran los números, y la parte imaginaria y la parte real, que es un número complejo. No hay que confundir la potencia aparente cuando se presenta un fasor en la potencia compleja. Tengan en cuenta eso ustedes. También viene dada con esta fórmula S igual a V por I, y la S potencia aparente, V voltaje y corriente conjugada a la corriente que circula en amperios. Acá por eso estamos hablando del número complejo que mantiene ese argumento. El ángulo cambia al ser el inverso. Por lo menos aquí tenemos la corriente igual a 20 por un ángulo de 45 grados. Entonces el inverso de la corriente es 20, pero con ángulo de menos 45. Ya sería el inverso, el conjugado. También la potencia aparente forma parte de las potencias esenciales que existen dentro del concepto de la física y en su aplicación en el campo de la electricidad y en la corriente alterna. Incluso podría decirse que esta
fluye hasta en un consumo de energía eléctrico es suministrado hasta nuestros hogares. La potencia aparente también, llamada potencia compleja, está presente en los sistemas de los transformadores y equipos electrónicos como los ordenadores, también hay distintos aparatos como frigoríficos, que son, o que llaman refrigeradores, y aparatos de aire acondicionado, entre otros. Y el conjugado, como hablé anteriormente, de un número complejo es aquel que mantiene su módulo, pero su argumento del ángulo cambia de signo. Por eso es que acá abajo nos da 20, en este ejemplo, 20 con ángulo de -45 grados. Tendremos ahora lo que es el factor de potencia, que lo mencioné también. Ahora sí está acá lo que es el factor de potencia. En algunas placas de algunos motores trifásicos, los monofásicos, los bifásicos, trae el factor de potencia allí denotado. A veces dicen que son de 0,75, 0,80. Es un factor de potencia que ya trae esa medida en placa, los distintos motores que acabé de nombrar. También el factor de potencia es calculado por el coseno del ángulo del triángulo que ustedes observan acá. Está la potencia aparente y la potencia, hablamos anteriormente, potencia activa, la reactiva es la Q. De allí sale lo que es, de estas tres potencias, lo que es la S y se despeja. En este despeje tendríamos el coseno de phi ya para ya dicho factor de potencia. Este potencia activa en los kilovatios viene expresada la unidad y en la aparente en kilovatios amper, kilovoltio amper. La relación entre la potencia de trabajo y la real de la potencia total suministrada. El factor de potencia no tiene unidades. Su valor máximo es 1. Tendría un factor casi ideal, perfecto, por eso es que casi están entre 0,80, 0,90, 0,85, 0,75, 0,70, esos factores de potencia que dije que estaban en las placas de los motores trifásicos, bifásicos, monofásicos. Y algo que está acá, que quiero nombrar en lo que es el factor de potencia, es que cuando el valor de la potencia reactiva es 0, se vale que es un factor de potencia casi igual a 1 o 1. Tendremos ahora, acá les dejo la fórmula de donde se va despejando, coseno de phi, potencia entre la potencia sería esa, aparente o compleja. Potencia entre potencia aparente y compleja, y allí se haya dicho coseno de phi, que es el factor de potencia. Los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por eso es importante saber sobre el factor de potencia, porque la energía luminosa en una lámpara o lo que es un radiador en una plancha o motriz, en la parte motriz sería un motor o en la parte sonora un timbre, se logra la mejorando el factor de potencia. Por eso es que mientras el factor de potencia sea casi igual a 1 o 1, es un factor de potencia ideal, como lo mencioné. Al mejorar el factor de potencia, se hace mucho más eficiente el consumo de energía, habría un mejor consumo, se hace mucho más fácil y eficiente el consumo de energía, por eso se obtienen beneficios técnicos como la reducción de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la República y no habría lo que llaman esos desbalances de cargas que existen mucho en la parte que entrega Corpolé a nuestros hogares o a las industrias o a los comercios. Hay un desbalance en cargas. A veces, para hablar un ejemplo, está marcando el trifásico, son tres fases de 110 o 127 voltios, que sería lo ideal, y marca 105, 110, la otra marca 125, la tercera marcaría 118, nunca están equilibradas perfectamente, no
no tiene el mismo valor, por eso mismo, porque no hay existe un factor de potencia ideal casi perfecto. Tenemos ahora el sistema monofásico, que es la corriente monofásica eléctrica, que solo viaja en único sentido. Monofásica es lo que hablaba, que por una entrega a los 120 o 110 voltios, que es esta señal senoidal, así se representa, que es la función del seno, y es utilizado más comúnmente para la distribución y iluminación de pequeños motores eléctricos y de calefacción cuando es monofásico. También hablamos monofásico, puede ser un electrodoméstico de nuestro hogar, que puede ser una licuadora, una lavadora, que utilizan ya motores de bajo consumo, para que trabajen en 110 o 120 voltios. Tenemos ahora que el sistema monofásico utilizado en, en muchas partes, casi en la mayoría de nuestro hogar nos entrega siempre Corpolet 120, ejemplo. Quiero que tengan en cuenta algo siempre que a veces se hacen la pregunta que dónde hay más consumo, cuando es monofásico o cuando es trifásico. Sus tensiones normalizadas pueden establecerse entre 220 y 230 voltios. Al ser monofásica, la corriente suministrada solo que es un cable de fase y un cable de neutro, sería la parte de monofásica, no varía. La potencia de los electrodomésticos monofásicos es de 220, consumen menos energía y permiten un mayor ahorro en la facturación de luz. Cuando estamos hablando de consumir menos energía, los electrodomésticos monofásicos es de 220 voltios. Esto ya sería dos fases de 110 voltios a priori que consumen menos energía, es menos consumo de corriente. Cuando estamos en parte monofásica, que es la línea de 110 o 120, hay más corriente, entonces hay más consumo. Esa es la diferencia que quería que tuvieran en cuenta. Ahora, vamos con la fuente trifásica, que son tres fases. Aquí las observan, la de negro, la de rojo y la de azul. Estas tres señales senoidales desfasadas 120 grados. En comparación a los sistemas de los que son monofásicos, esta instalación trifásica, el costo de material y cable eléctrico se reduce en un 25% para la misma cantidad de energía eléctrica transformada y generada. La fuente trifásica trata de un sistema operativo de distribución, producción y consumo de energía eléctrica integrado por una corriente alterna que posee tres fases distintas, monofásicas, como hablé, cada una de 110 o 120 voltios, que poseen amplitud y potencias iguales. El sistema trifásico de tensiones se dice que está en equilibrio cuando sus corrientes son iguales y están desfasados simétricamente. Cuando alguna de las condiciones anteriores no se cumple, el sistema de tensiones es un sistema desequilibrado o desbalanceado, lo que hablé también hace rato, que a veces incorpora entregas las tensiones, pero no están totalmente equilibradas y hay un desbalanceo. Se utilizan estos sistemas tecnológicos, por ejemplo, en generadores utilizados de tres fases, eléctrica con excepto de centrales de poca potencia. La trifásica es mucho más que todo industrial, excepto en centrales, como dije, de poca potencia, donde las máquinas funcionan como motores para esta tensión. En una instalación de energía de, por lo menos fotovoltaica doméstica, más habitual, están conectadas a un sistema monofásico, sin embargo, existen aquí solares que proporcionan una corriente trifásica. Hay dos tipos de conexión, la de triángulo estrella y triángulo y estrella triángulo, porque uno se diferencia cuando está en estrella, el neutro es el punto de conexión de fases. Los arreglos de tipo estrella y delta se utilizan para la conexión de motores de inducción, alternadores y transformadores. Por ejemplo, los motores trifásicos tienen tres bobinados, independiente uno en cada fase. Los motores, también estos motores trifásicos, como dije, en placa, marca qué corriente consumen. Por lo menos si es un motor de 5 HP, consumen corriente entre 15 amperios, 16 amperios. Y
También su factor de potencia es 0,80, de sus revoluciones por minuto son como de 1800 1730, 1700 según el diseño, quien diseñó el motor, todos esos datos que les estoy comentando. Tenemos ahora la corriente de línea, siguiendo hablando de los sistemas trifásicos, en la sección circula, acá tenemos un triángulo donde entran las tres líneas, una, dos y tres, voltaje de línea igual a voltaje de fase, tenemos una corriente de fase. La tensión entre líneas es la que existe entre dos conductores, la corriente o tensión de fase es la correspondiente a cada elemento del sistema. En la conexión delta, la corriente de fase coincide con la corriente en línea. Un dato que les quería comentar, que mayormente los motores trifásicos vienen conectados cuando vienen fabricados de Brasil o vienen importados de Europa, vienen a 440 la conexión, que hace que viene conectada a una conexión triángulo. La manera que trabaja acá en Venezuela es a 220 voltios y la conexión tiene que hacerse en estrella. La mayoría, por decir todas las marcas que fabrican motores, traen sus conexiones tanto en 220 como en 440 en placa o en la tapa del motor, y allí el que vaya a hacer la conexión, ya sea el técnico que trabaja, electricista que vaya a hacer esa parte, pues ya tiene la conexión en delta y la debe conectar de esa manera. Eso quería que lo supieran, porque los motores mayormente vienen a 440, porque son tensiones de Europa y trabajan con esos voltajes. La intensidad de corriente eléctrica que circula por una zona de unidad de tiempo suele denominarse con la letra I, que es la intensidad de corriente, y la medición suele hacerse en amperios. También el valor de la corriente en línea para la configuración de triángulo y la tensión en línea para la configuración de estrella se multiplica por la raíz de 3 y se obtiene el estudio de las tensiones simples y compuestas. Acá ya en la parte que estoy hablando, que es más prácticamente teórica, pues esta ya es una fórmula de manera de cuando se está trabajando en estrella y en triángulo. Ejemplo, la corriente que se carga en un capacitor que crea un campo magnético alrededor de una bobina, lo llamamos eh, corriente de carga. Por eso que un condensador, al almacenar energía, él empieza, al llegar la energía al condensador, empieza a almacenar y va a llegar cuando arranca desde cero, le conectamos a algo, o sea, le colocamos un voltaje allí, le insertamos voltaje, el condensador empieza a cargarse y se va a cargar al mismo voltaje que le estamos colocando. Bueno, si estamos colocando un voltaje de 100 voltios, el condensador se va a cargar en 100 voltios. Ya de allí, de los 100 voltios, ya empezaría a llamarse la parte de carga del condensador, que empieza desde cero, desde los 100 voltios hasta cero, el proceso inverso. Tenemos ahora los senoides. Esto le dice acá como le señalé, en esta parte le estoy señalando como unas características importantes que tienen estos senoides. Son unas funciones senoidales, tienen por su naturaleza que la podemos encontrar de manera simple en fenómenos ondulatorios como el sonido, la luz, la energía, el electromagnetismo, entre otros. Es fácil de generar y de transmitir, por eso que se usa esta señal senoidal, como ustedes observan acá, porque aquí podemos medir la amplitud, acá tendríamos lo que hablé ahorita, el voltaje, si vamos a medir voltaje, una gráfica de voltaje con respecto al tiempo o voltaje con respecto a la corriente, pues tendríamos voltaje acá en el pico más alto de la señal, el valor de voltaje, si es 100 aquí, y da según un osciloscopio midiéndolo, claro está, con un aparato llamado osciloscopio podemos ver esa señal y ver el valor que tiene esa señal. También
la corriente va disminuyendo y las pérdidas en la transmisión por defecto resistido en los cables es muy bueno. Esta transmisión a larga distancia con cables con conductores bastante gruesos para que no hayan tantas pérdidas. Cualquier señal periódica puede representarse como una suma de senoides, también mediante la serie de Fourier, la herramienta matemática básica para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función es una suma infinitesimal de funciones senoidales, mucho más simples, formada por cómo se combinan la parte de los senos y cosenos con frecuencias enteras. Es fácil de manejar matemáticamente porque al trabajar con funciones trigonométricas como el seno o el coseno podemos aplicar las identidades matemáticas y simplificarlas en el análisis matemático. Usted tiene que tener conocimiento de matemática en esa parte, lo que son gráficas y la trigonometría, claro está. Ahora vamos a hablar de este pequeño cuadro que les dejo allí, que es la potencia trifásica. Esa potencia se encuentra en una instalación eléctrica con las tres fases, que son las corrientes alternas, según su nombre, de 110 voltios cada fase, tres fases. Acá les dejo todas las fórmulas de potencia activa, potencia relativa y potencia aparente. Primera fase, segunda fase y tercera fase, y un sistema trifásico, la suma de ellas. Y tendríamos la potencia total de un sistema trifásico en esta fórmula que les dejo allá abajo. Esta potencia es igual a potencia aparente más potencia B más potencia C. Se multiplica por el coseno de phi cada una y así se hallaría la potencia total de un sistema trifásico. Tendríamos ahora los fasores trifásicos, acá donde hablan que están en 120 grados cada uno con respecto, y se hace hasta el sentido de giro antihorario, por eso es que si la diferencia del generador de energía monofásico que tiene un solo devanado a cargo de generar energía eléctrica es el caso de un generador trifásico que tenemos que, ahí ya existirían tres devanados independientes que son mecánicamente fuera de sintonía, que significa que están 120 grados desfasados como consecuencia. Cada vuelta que da el rotor así en sentido antihorario me va a dar la producción de tres voltajes alternos llamados fases. Estos estarán desfasados eléctricamente los 120 grados y deben obedecer a la función del seno o coseno. Y por último, vamos a hablar de lo que es el sistema eléctrico de potencia, que es un conjunto de dispositivos que convierten la energía de una forma primaria o energía eléctrica. La transporta y la distribuye para los finales, ya serían hacia nuestros hogares por razones históricas de eficiencia de datos generalizada con la corriente alterna. Acá podemos observar una turbina, está el embalse, por ejemplo, vamos a nombrar el Guri, acá está el cuarto de control, donde se ven todos los valores, qué velocidad están por lo menos generándose en este rotor, en esta turbina para generar en esta parte que ustedes más o menos para por encima, sí, aquí ahora había un banco como una subestación interna dentro del embalse, donde sale de estos transformadores hasta esta subestación y allí sí se transmite a través de esas torres que ustedes observan cuando viajan hacia vía el llano, algunas torres gigantes que van alrededor de la carretera que llevan estos conductores donde van transportados por voltajes hasta de 440 voltios, 700 y, y DL de voltios. Estos son transportados y llegan a una subestación, por lo menos acá para los Andes la distribuye en el estado de Trujillo, está la subestación general, donde distribuye hacia los Andes, hacia a todos los estados andinos desde el Guri, allí llega esta, manda a otras subestaciones que ya llegaron acá a Trujillo, de allí envía a una subestación, por ejemplo, acá a San Cristóbal, y la manda a los transformadores que ustedes observan en los postas, en postes, y allí ya genera todo ese voltaje
que viene de 13,7 kilovoltios, perdón, lo van bajando todas estas subestaciones, algunos lo elevan, otros lo bajan y llegan a nuestro hogar 120 voltios. Y esa es la distribución generalizada. Estas son distancias bastante largas, por eso utilizan este sistema de cableado, esas torres gigantes, para transportar todo lo que es el voltaje para que se genera en el embalse llamado ejemplo el Guri. Bueno, ya como observaron, pues ese es todo por hoy. Ya llegamos al final con estos videos referenciales que siempre cito en documentos Word, allí los dejo colocados para que ustedes los saquen los enlaces, los links y puedan observar y complementar más sus conocimientos. Cuando envíe la actividad sumativa 3 pues tengan en cuenta siempre la fecha de entrega, que eso difiere, es las notas, pues eso mejora o perjudica la nota si entregan tarde, ejemplo, o al entregar a tiempo, pues es la mejor forma y la más correcta para llevar a cabo la entrega. Tenemos también que si hay una actividad eh, X que tengan ustedes que hacer allí, yo dejo unas partes, unas guías de pasos para elaborarlos, pero no que solamente lo dejo como guía, quiero eso que quede muy claro, no es que lo tienen que hacer exactamente igual, ustedes pueden investigar por la web cómo mejorar y hacer mejor la entrega de dicha actividad, que lleve todo lo que los elementos y el orden, lo que deba llevar dicha actividad, repito. También les dejo material de apoyo, le voy a subir material de apoyo de esta actividad sumativa 3, estas diapositivas también las voy a subir en los próximos días y cualquier duda, cualquier inquietud, pues me la hacen llegar a la plataforma, al aula y yo estaré respondiendo. Bueno, hasta luego y nos veremos en un próximo encuentro.